Buenas, mi nombre es Luis Alberto Vindas, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la UAM. Vamos a dar inicio a la explicación del tema de ecuaciones. Teniendo en cuenta que es un tema un poco amplio, vamos a ir desarrollándolo poco a poco con grado de complejidad. Recordando que las ecuaciones es una igualación de dos términos donde estos pueden o no ser verdaderos. Recuerden que la base o la fundamentación de una ecuación es demostrar si son verdaderos o no son verdaderos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 más 2 es igual a 5. A pesar de que parece sencilla, aquí demostramos que el término que está de la izquierda es igual al término que está a la derecha. Eso lo hace una proposición verdadera. ¿Cómo puede haber proposiciones falsas? Por ejemplo, 3 más 15 son 18, sabemos que no es igual a 17, por lo tanto esta es una proposición falsa. Cuando tenemos variables en las ecuaciones, tenemos que sustituir en el resultado o el resultado final en la ecuación inicial para poder lograr ver si son verdaderas o no. Vamos a comenzar entonces con las ecuaciones lineales. Dice que estas se pueden resolver por el método del despeje utilizando las operaciones inversas. No es el único método para resolver ecuaciones, pero en realidad es el que más se conoce y el más aplicado. Recordando las operaciones inversas, que lo inverso de sumar es restar, lo inverso de restar es sumar, de multiplicar es dividir, de dividir es multiplicar, y lo inverso de la potencia es el radical, siempre utilizando el exponente como el índice. Muy bien. Tenemos un ejemplo básico, primero, para resolver una ecuación, recordando que la idea de cualquier ecuación es despejar la variable, o sea, que la letra nos quede solita. Entonces, básicamente, en esta ecuación, ¿qué decimos? Que este término que está a la izquierda, que es 7x más 4, tiene que ser igual a menos 2. Vamos a ver si la proposición es verdadera y si se cumple, despejando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el término que acompaña a la x es el último que yo voy a despejar. En ese caso el 7 es el último que yo voy a pasar o trasladar al otro lado de la ecuación. En ese caso, el que primero voy a pasar al otro lado de la ecuación es el 4. ¿Cómo lo pasamos? Utilizando las operaciones inversas. Entonces, ¿qué nos fijamos? Que el 4 está positivo. Quiere decir que lo inverso de lo positivo es lo negativo. Si yo quiero trasladar ese 4 al otro lado de la ecuación, este 2 negativo que está a la par del igual tiene que seguir en la misma posición porque no lo estamos moviendo, y ese 4 que está positivo lo vamos a trasladar al otro lado del igual en forma negativa. Ahí tenemos dos términos que son semejantes y se pueden reducir. Menos 2 menos 4 menos 6. Ahora, ¿qué hacemos con el 7? Bueno, resulta que el 7 está multiplicando a la par de la x. Entonces, ¿qué decimos? Lo inverso de multiplicar es dividir. Significa que este 7, por operación inversa, si yo lo quiero trasladar al otro lado de la igualdad, va a pasar a dividir. Teniendo en cuenta que el divisor se coloca en la parte inferior, donde está el denominador. O sea, pasa aquí abajito. En ese caso, como ya tenemos despejada la variable, podemos decir que la solución de esta ecuación es menos 6 céntimos. Listo. Vamos a seguir con el tema de ecuaciones lineales con dos ejemplos específicos. Uno lineal y otro fraccional. Vamos a comenzar con teniendo en cuenta que tenemos operaciones con paréntesis. Entonces, antes de sumar términos semejantes o reducirlo, pues necesitamos reducir esos paréntesis, recordando la regla que los paréntesis, si son positivos, quedan iguales, y si son negativos tenemos que cambiarle los signos. En la característica que tenemos de los dos paréntesis, pues resulta que los dos tienen un signo negativo antepuesto. Significa que tenemos que aplicar la regla de cambiar el signo. Entonces lo vamos a hacer por aquí, 5x. Bueno, resulta que este 7x está positivo, entonces por ley de signos le cambiamos el signo a 7x negativo, y este menos y menos se nos hace un más. Bajamos el menos 2, colocamos el igual, bajo el 5,
Este 3 que está positivo lo pasamos en forma negativa y este 2 que está positivo lo pasamos en forma negativa. En ese segundo renglón tenemos términos que son semejantes, términos que tienen variables y otros que no tienen variables. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos los que tienen variables de un lado de la igualdad y los que no tienen letra del otro lado. ¿Dónde va a ir la X? No importa si va del lado izquierdo o del lado derecho, se despeja igual. Entonces vamos a dejar los términos con X del lado izquierdo, los dos que tenemos aquí. ¿Qué va a pasar del lado derecho? Bueno, resulta que aquí hay un término que tiene X y está negativo. Entonces, si yo lo quiero pasar al otro lado, tiene que pasar con la operación inversa, pasa en forma positiva. Colocamos el igual porque ya no hay términos con X. Del lado derecho tenemos el 5 y el menos 2. Del lado izquierdo tenemos el 4 positivo y el 2 negativo. Si los queremos pasar al otro lado, los pasamos con la inversa, menos 4 más 2. Ahora lo que hacemos es sumar términos que sean semejantes. De este lado todos tienen X, quiere decir que todos se pueden sumar o restar. Entonces, si sumamos 5 menos 7 es menos 2 y menos 2 más 3 es 1, o sea, nos queda la X, porque el 1 queda expresado delante de la variable. Aquí tendríamos 5 menos 2 es 3, 3 menos 4 sería menos 1 y menos 1 más 2 sería 1. Básicamente aquí ya tenemos despejada la X, por tanto decimos que la solución de esta ecuación es 1. Hay que tener en cuenta que las soluciones de las ecuaciones se basan en que sean verdaderas o que sean falsas. Entonces, si nosotros queremos saber si ese 1 es solución de la ecuación, tendríamos que sustituirlo en la inicial. En todos estos valores donde viene la X, tendríamos que poner el 1, que básicamente sería así. 5 por 1 menos 7 por 1 menos 4 menos 2 tiene que ser igual a 5 menos 3 por 1 más 2. Si el 1 es solución de esa ecuación, significa que todo lo que me dé del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que me dé del lado derecho. Entonces vamos a hacer los productos. Aquí 5 por 1 sería 5, 7 por 1 sería 7, bajamos el 2, luego tenemos el 5, aquí solo tenemos un producto, 3 por 1, 3, más 2. Como en cualquier operación combinada, se resuelven primero los paréntesis, que en ese caso es una suma y una resta. Entonces aquí decimos 5 menos 7 menos 4 serían 3, bajamos el 2, que ya existe aquí, igual 5 menos 3 más 2 es 5. Entonces tenemos que llegar a una igualdad independientemente de cuál sea el término. Resulta que 5 menos 3 es 2 y 2 menos 2 es 0 y 5 menos 5 es 0. Como el término de la izquierda es igual que el de la derecha, entonces es una proposición verdadera. Por lo tanto, podemos concluir que el 1 sí es solución de esa ecuación. En el siguiente ejemplo tenemos una ecuación con fracciones, pero esta tiene una característica, que todos los divisores son factores numéricos, o sea, no hay letras. Entonces se puede realizar de una forma más sencilla. Como este 9 le pertenece a este término y a este, lo podemos separar. O sea, yo puedo escribir 2x sobre 9 menos 3 sobre 9, porque es un divisor común de ambos. Aquí podemos hacer lo mismo, pero hay que tener cuidado con algo. El menos que está antepuesto le cambia los signos a los términos que están dentro de esa fracción. Entonces, como esta x aquí en teoría está positiva, pasaría a ser x negativo con el divisor de 6. Y este menos y más del 5 pasa a ser menos. Igual, hacemos lo mismo con esta fracción. 3 medios más x
sobre 2. Aquí no hay ningún negativo, no cambia. Y aquí lo que tenemos que recordar es muy simple, que todo número entero tiene como denominador un 1. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Todos los términos que tienen x los ocupo del mismo lado y los que no tienen x los ocupo del otro lado. Entonces vamos a dejar por aquí el 2x sobre 9, el menos x sobre 6, y el término que tiene x del lado derecho, que está positivo, lo vamos a pasar al lado izquierdo en forma negativa. Del lado derecho tenemos la fracción de 3 medios y el 1 sobre 1. Del lado izquierdo tenemos dos términos que no tienen variable, el menos 3 novenos y el menos 5 sextos, que van a pasar al otro lado por términos semejantes, cambiándoles el signo. Ahora, ¿qué hacemos? Básicamente lo mismo que hicimos acá. La única diferencia, ¿cuál es? De que estas son fracciones, que hay que recordar que delante de esta x hay un 1. Entonces, básicamente, yo aquí tendría que hacer 2 novenos menos 1 sexto menos 1 medio. Y todos estos tienen la x, entonces conservamos la x. Y aquí básicamente tenemos que hacer la operación con toda esa parte numérica tal y como está. Esta expresión que tenemos aquí con la variable lo hacemos con la calculadora. Esta resta y suma nos da 5 novenos y conservamos la x. De este otro ladito hacemos lo mismo, todos estos términos los sumamos o los restamos en la calculadora y nos va a dar 11 tercios. Ahora, al igual que cualquier ecuación lineal, despejamos la x. Hay muchas formas de despejarlo, pero el más sencillo, ¿cuál es? Ese 5 novenos está multiplicando. Quiere decir que la operación inversa de multiplicar es dividir. Entonces yo lo puedo pasar al otro lado de dividir, teniendo en cuenta que como es divisor, tiene que pasar como segundo término de la división. Igual aplicamos la división y esto nos da como resultado 33 quintos. Entonces la solución de la ecuación sería 33 quintos. Tengan en cuenta que siempre que se resuelve una ecuación, igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, hay que sustituir lo que nos da la ecuación en la ecuación inicial para comprobar que lo que está del lado izquierdo nos dé igual que lo que está del lado derecho. Entonces en este caso, este es 33 quintos, habría que sustituirlo en cada una de las x para ver si la ecuación es verdadera o es falsa. Vamos a seguir con el tema de ecuaciones lineales, pero con dos ejemplos específicos e importantes. Normalmente cuando uno resuelve temas de ecuaciones, el hecho es despejar la variable, pero ¿qué sucede si por alguna operación aritmética la variable se pierde, ya sea una suma o una resta? Bueno, pues tiene una respuesta con respecto a eso. Por ende, vamos a resolver estos dos ejemplos para que ustedes vean qué es lo que se debe de hacer si se pierde la variable. Esta ecuación, igual que las anteriores, pues tenemos que resolver los paréntesis y la idea es que lo que esté del lado izquierdo pues sea igual a lo que esté del lado derecho. Aquí tenemos un término que está multiplicando el paréntesis. Significa que para eliminar ese paréntesis tenemos que multiplicar con el término. Que hay que tener en cuenta que ese 4 tiene un signo negativo, entonces cuando yo multiplico con el menos. ¿Para qué? Para que no haya error de signo. Entonces decimos menos 4 por 1 es menos 4 y 4 por x es 4x, pero aquí lo que sucede es que este menos y menos se convierte en un más, entonces nos va a dar 4x positivo. Bajamos el 5x por aquí y aquí el más. En el segundo paréntesis este 2 está positivo y me está multiplicando a la x y al 1. Entonces decimos 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Ya eliminamos paréntesis. Ahora, al igual que en las anteriores, colocamos los términos semejantes de un lado, ya sea con variable o sin variable. De este lado tenemos 3x y el 4x positivo. Y del lado derecho tenemos dos términos que tienen x. Los dos están positivos, quiere decir que los dos pasan negativos al otro lado de la igualdad. Copiamos el igual.
del lado derecho solo nos quedó el 2 y del lado izquierdo tenemos un término que no tiene variable, que es el 4 negativo, que pasaría a ser positivo por ley de signos. Reducimos, entonces vean lo que sucede aquí. Si yo sumo 3 y 4 son 7, si a 7 le quito 5 me quedan 2 y si a 2 le quito 2 me queda 0. O sea, toda esta reducción de términos nos da 0. Igual, 2 más 4 tenemos que son 6. ¿Qué es lo que tiene de especial esta ecuación? Que se pierde la variable. Entonces tenemos que concluir si es verdadera o si es falsa. Resulta que todos sabemos que el 0 y el 6 no son iguales, son diferentes. Por ende, esta ecuación tiene como solución conjunto vacío. O sea, la conclusión ¿cuál es? Que no hay ningún número real que yo pueda sustituir en la X que nos logre dar igual el lado izquierdo del lado derecho. Por ende, esta proposición es falsa y su respuesta es conjunto vacío. Continuamos con el quinto ejemplo, que también tiene una característica especial, al igual que este, entonces lo vamos a desarrollar. Aquí el 5 está multiplicando el 2 y a la X, y aquí el 2 está multiplicando al 1 y al 2X. Entonces lo reducimos. 2X más 5 por 2, 10, 5 por X, 5X, igual 3X más 2 por 1, 2, 2 por 2 es 4 con la variable y bajamos el 8. Ahora, al igual que en la ecuación anterior, necesito todos los términos semejantes de un mismo lado. De este lado ya tenemos el 2X y el 5X. En el lado derecho tenemos dos términos que tienen X y están positivos, entonces los vamos a pasar al otro lado negativos. Copiamos la igualdad. De este lado ya tenemos el 2 y el 8. Y del lado izquierdo tenemos el 10, que ese 10 está positivo. Entonces si lo vamos a trasladar, cambia de signo. Entonces, ¿qué sucede aquí? 2 más 5 son 7. 7 menos 3 son 4. Menos 4, 0. Quiere decir que todo esto nos da 0. O sea, la variable se pierde. Pero del lado derecho resulta que 2 más 8 son 10. Y si le quitamos 10, pues nos da 0. A diferencia del ejemplo anterior, aquí la igualdad sí es verdadera, porque el 0 sí es igual que el 0. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación, ya que no existe un término numérico? Pues como la ecuación es verdadera, se dice que su solución son todos los números reales. Contrario al ejemplo anterior, cualquier número que yo sustituya en esta X siempre va a ser igual al número que yo sustituya del lado derecho. O sea, la ecuación siempre va a ser verdadera independientemente de qué valor tome la X. Buenas, mi nombre es Luis Alberto Vindas, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la UAM y el día de hoy vamos a desarrollar ecuaciones con radicales. Las ecuaciones con radicales tienen ciertas características que tenemos que mencionar antes de poder resolverla. Por ejemplo, son ecuaciones en las cuales contiene una o más radicales, porque no necesariamente tiene que venir solo una raíz. Se busca dejar solita un radical en el caso de que viniera más de una raíz de un lado de la igualdad. Se debe de aplicar la operación inversa para poderlo resolver, que eso es la potencia, y lo más importante es que este tipo de operaciones, el resultado final, siempre hay que sustituirlo para ver si es solución o no. En este caso es un tipo de ecuación particular, por ende hay que sustituir siempre. Vamos a iniciar con este primer ejemplo básico, pero antes recordar un concepto muy sencillo de ecuación. El concepto es el siguiente: si yo tengo una ecuación cualquiera y a un término que está a la izquierda le sumo, le resto, le multiplico, le divido un coeficiente, para que la ecuación siga siendo verdadera, yo tendría que hacer lo mismo que hice del lado izquierdo del lado derecho, para que la igualdad se mantenga, tanto del lado izquierdo como del lado derecho.
¿Eso de qué nos sirve para resolver ecuaciones? Bueno, como se mencionó anteriormente, se resuelve con potencias. Entonces resulta que el modo de simplificar este radical es elevando esa raíz. Lo que pasa es que la elevación va a depender del índice de la raíz. Si el índice es 3, se eleva a la 3, si el índice es 4, se eleva a la 4. En este caso, como es una raíz cuadrada, se eleva a la 2. Ahora, bajo el concepto que mencionamos anteriormente, que todo lo que yo haga del lado izquierdo tengo que hacerlo del lado derecho, como aquí se elevó al cuadrado, entonces para que la ecuación siga teniendo validez, del otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué logramos con eso? Bueno, resulta que este 2 y el radical, al ser operaciones inversas, se pueden simplificar. Entonces aquí ya perdemos la raíz. Y del otro lado nos va a quedar una potencia, porque ese 4 nos va a quedar elevado a la 2. Ya pasó de ser una ecuación con radical a una ecuación lineal. Se resuelve. Primero la potencia, ese 4 a la 2 es 4 por 4, que en ese caso sería 16. Como es una ecuación lineal, tenemos que despejar la x. Este 3 que está positivo lo vamos a pasar al otro lado con su operación inversa, que en ese caso es pasar a restar. Y le restamos al 16 esos 3, que en ese caso sería 13. ¿Qué pasa ahora? Bueno, resulta que como es un radical tenemos que demostrar de que esa es una solución, porque en los radicales siempre hay que sustituir la respuesta. Entonces vamos a hacer la sustitución por acá. En la inicial teníamos la raíz de x más 3, que es igual a 4. Recuerden que para que esto sea solución, lo que nos da del lado izquierdo tiene que ser igual a 4, que es lo que tenemos del lado derecho. Entonces, básicamente, donde está la x, tenemos que sustituir lo que nos dio en la solución de la ecuación, que en ese caso es 13. Esto sería la raíz de 16 es igual a 4. Calculamos la raíz de 16, que en ese caso es 4. Como el término que está a la derecha es igual que el término que está a la izquierda, entonces podemos concluir que la solución de esta ecuación es 13. Y hoy vamos a trabajar otro tipo de ecuaciones, básicamente las ecuaciones de valor absoluto, recordando un poquito el concepto de valor absoluto en la parte algebraica, que podemos tener valores positivos o valores negativos. Esto incide dentro de la ecuación si el valor es mayor o igual que 0 o si es menor que 0. Esta teoría la vamos a demostrar con un ejemplo que tenemos acá: 4x menos 2 dentro de valor absoluto igual a 3x menos 4. Primero tenemos que conceptualizar el concepto del x menos 2 dentro del valor absoluto. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de valor absoluto, si yo tengo el x menos 2 dentro de un valor absoluto, voy a tener dos opciones. Que este x menos 2 sea mayor o igual que 0, viendo la primera opción, o que este x menos 2 sea menor que 0, viendo la segunda opción. ¿Cómo hacemos para desarrollarlo? Tenemos que despejar la x para poder potenciar los dos casos posibles que podemos tener. Entonces, si yo despejo esta x, nos va a quedar x mayor o igual que 2. Quiere decir que este va a ser nuestro caso número 1, y despejando este sería x es menor o igual que 2. Volviendo al ejemplo anterior, lo que vamos a hacer es demostrando que esta x puede tener cualquiera de estos dos valores dentro de una solución posible. Entonces, vamos a designarlo como el caso número 1, cuando la x es mayor o igual que 2. Entonces resolvemos la ecuación inicial como si fuese una ecuación lineal.
El 4 está multiplicando, entonces lo multiplicamos. 4 por x, 4x, 4 por menos 2, menos 8, y por aquí tenemos 3x menos 4. Despejamos los factores semejantes, recordando que los que tienen variable los dejamos de un lado del igual y los que no tienen variable del otro lado del igual. Entonces este 3x lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, y este menos 8 lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces vamos a tener 4x. Este 3x está positivo, pasa a negativo. Aquí ya tenemos el menos 4. Este 8 que está negativo pasa a positivo, y sumamos o restamos. 4 menos 3 sería 1x, y menos 4 más 8 serían 4. ¿Cómo comprobamos que esta sea una solución? Tenemos que partir del hecho de la ecuación inicial en el caso número 1, donde nos dicen que la x es mayor o igual que 2. En este caso el 4 es mayor o igual que 2, lo que se consigna el 4 como una solución posible de la ecuación. Ahora tenemos que ver el caso número 2, que el caso número 2 es cuando la x es menor que 2. Como aquí cambiamos el sentido de la desigualdad, este x menos 2 nos tiene que cambiar a menos x más 2, y esto va a ser igual a 3x menos 4. ¿Por qué se cambia el sentido de la desigualdad dentro del valor absoluto? Bueno, básicamente por la desigualdad que tenemos inicialmente. Aquí decimos menos 4 por x, menos 4x, y 4 por 2, 8. 3x menos 4. Hacemos lo mismo que en el caso número 1, factores semejantes. Este 3x lo pasamos al otro lado, y este 8 lo pasamos al otro lado también. Entonces aquí vamos a tener menos 4x menos 3x, y por aquí vamos a tener menos 4, este 8 que está positivo pasa a negativo, sumamos o restamos, que en este caso sería menos 7x, y por aquí tendríamos menos 12. Despejando la x, el 7 que está multiplicando pasa a dividir, y por ley de signos este menos y menos pasa a ser un más, entonces nos va a quedar 12 séptimos, que ese 12 séptimos tenemos que comprobar que sea menor que 2, que en ese caso sí lo cumple. Entonces ese 12 séptimos también es solución. ¿Cuál sería la solución final de esta ecuación con valor absoluto? 4 y 12 séptimos. Hay otra forma de desarrollar la inecuación que la vamos a desarrollar inmediatamente. La otra forma para resolver la ecuación con valor absoluto que teníamos inicialmente es elevar al cuadrado ambos términos. Nos van a quedar productos notables y ecuaciones cuadráticas. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es que este término lo elevamos al cuadrado, igual que el segundo término. Recordando que si esto no lo pueden resolver por producto notable, porque es un producto notable, igual por concepto, este exponente me indica que la base se repite dos veces. Entonces básicamente esto sería como que yo lo escriba dos veces en forma de multiplicación, y realizamos la multiplicación. Entonces en este caso yo haría 3x por 3x, 9x a la 2. Este 3x lo multiplicamos por el menos 4, teniendo cuidado con ese menos 12x. Hacemos lo mismo con este menos 4 por este 3x, que sería menos 12x, y este 4 por 4 hay que tener en cuenta el menos y menos, que se me hace más. 4 por 4, 16. Estos dos términos centrales son semejantes,
Entonces al final nos va a quedar 9x a la 2 menos 24x más 16. De la misma forma desarrollamos en la parte izquierda distribución con respecto a este 2, porque le pertenece tanto al 4 como al paréntesis. Entonces básicamente sería 4 elevado a la 2 y x menos 2 elevado a la 2, aplicando distributividad. Entonces 4 a la 2 sería 4 por 4, que es 16. Y este x menos 2, que se puede desarrollar como producto notable, igual lo podemos desarrollar como desarrollamos este de acá. Entonces ese x menos 2 al cuadrado sería x menos 2 por x menos 2. Y hacemos la multiplicación. X por x, x a la 2, x por menos 2, menos 2x, menos 2x, y aquí igual teniendo en cuenta los signos, menos 2 por menos 2 sería 4. Entonces básicamente aquí nos va a quedar dos términos semejantes, que al final va a ser x a la 2 menos 4x más 4, que lo está multiplicando el 16 que tenemos afuera del paréntesis. Ahora lo que hacemos es multiplicar ese 16. Entonces 16 por x a la 2, 16x a la 2, 16 por 4, 64x, y 16 por 4, 64. Entonces tenemos dos términos finales ya desarrollados. Este que sería el que tenemos del lado izquierdo y este que sería el que tenemos del lado derecho. Básicamente, como es una igualación, pues lo igualamos. Voy a escribirlo por acá. X a la 2 menos 64x más 64 va a ser igual a 9x a la 2 menos 24x más 16. Una vez que tenemos los dos términos, los igualamos a 0 para resolverlos como una ecuación cuadrática. Entonces lo que hacemos es que estos tres términos que están del lado derecho los pasamos al lado izquierdo. Entonces tendríamos menos 16x a la 2 menos 64x más 64. Este 9x que está positivo pasa negativo, este menos 24x pasa positivo, y el 16 que está positivo pasa negativo. Buscamos términos semejantes, que en ese caso sería el 16x a la 2 y el menos 9x a la 2, que eso nos va a dar 7x a la 2. Luego tenemos el menos 64 y el 24, que son los términos que tienen x, eso nos daría menos 40x. Y los términos que no tienen variable, que serían el 64 y el menos 16, nos va a dar 48 igual a 0. Esta ecuación cuadrática se puede resolver por factorización, también se puede resolver por fórmula general y también se puede resolver por medio de la calculadora. Una vez resuelta esta ecuación cuadrática, vamos a llegar a que una solución es 4 y la otra solución es 12 céntimos, que serían las dos soluciones de la ecuación inicial que teníamos con valor absoluto.